Bienvenidos al capítulo 3 del curso de Elixir. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo la aridad de funciones y vamos a explicar cómo es posible tener dos funciones con el mismo nombre pero diferente cantidad de argumentos. Como pueden ver aquí tenemos dos funciones que se llaman sum y son diferentes entre ellas ya que el número de argumentos pues, es diferente. También vamos a estar hablando sobre las funciones privadas y cómo funcionan dentro de los módulos en Elixir, así que pásense a ver el video. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es aridad. Aridad no es nada más que el nombre teórico que se le da en Elixir al número de argumentos que recibe una función, por lo cual, pues en Elixir es posible tener una, dos o más funciones con el mismo nombre, pero diferente aridad o diferente número de argumentos. Entonces, como tenemos aquí en el ejemplo, se definió un módulo que se llama rectángulo, el cual tiene dos funciones que se llaman área, las dos tienen el mismo nombre, pero diferente aridad o diferente número de argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibe un solo argumento, por lo cual se dice que su aridad es de uno y se fijan acá al final del renglón viene que su aridad es de uno, ¿no? Y esto se llama igual área, pero recibe dos argumentos, o se puede decir que su aridad es igual a 2, ¿no? Entonces, en estricto sentido, pues son diferentes funciones, aunque se llamen igual. Entonces, vamos a pasarnos la terminal para hacer nuestro primer ejemplo y vamos a empezar con el comando que ya conocemos que es dx. Y bueno, vamos a empezar def module y vamos a hacer uno que se llame mat. Recuerden poner la primera letra mayúscula en el nombre del módulo, si no les va a dar un error. Y vamos a definir una función que se llame suma, que reciba un solo argumento y va a sumar a más a. Y vamos a hacer una segunda función que se llama igual suma, pero va a recibir dos argumentos. Su variedad va a ser de 2. Entonces, aquí vamos a sumar a más b, end, y vamos a dar un end. Entonces, aquí lo que hicimos fue pues, crear un módulo que se llame mat y crear dos funciones que se llamen suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mando a llamar mat, lo voy a hacer incompleto para que ustedes vean que me da un error. Mat suma, y se fijan, me dice, ok, tú mandaste a llamar suma, pero no diste ningún argumento, no tengo ninguna función que tenga aridad de cero, pero sí tengo dos funciones que sea suma con un argumento o suma con dos argumentos. ¿Cuál es la que quieres llamar? Entonces, si se fijan, puedo tener las dos funciones, son diferentes. Y vamos a poner mat.suma y vamos a pasarle un 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a mandar llamar a la función que tiene aridad de uno y nos debería regresar un 10 porque va a sumar el mismo número, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el 10 y si nosotros mandamos llamar suma y le pasamos dos argumentos, no sé, un 5 más un 8, manda a llamar la otra función. Entonces, en Elixir es posible tener el mismo nombre en diferentes funciones, pero siempre y cuando la aridad sea diferente, ¿no? Entonces, esto vendría siendo aridad en funciones. Espero que les haya quedado claro. Ahora nos vamos a pasar a las funciones privadas y vamos a explicar cómo funcionan. Bueno, y ahora nos vamos a pasar con las funciones privadas y las funciones públicas. Entonces, en Elixir, cuando nosotros definimos una función con la palabra reservada def, pues la estamos haciendo pública o quiere decir que cualquiera puede hacer uso de esa función. Pero cuando ponemos una p al lado, que es def p, vamos a hacer la función privada y esto significa que solamente se va a poder usar dentro del módulo, ¿no? Entonces, no, si estamos fuera del módulo no la vamos a poder mandar llamar. Ahorita vamos a ver cómo nos va a marcar un error cuando mandamos llamar una función privada. Lo que hace este ejemplo es definir un módulo que se llama testPrivate, donde hace dos funciones, una que hace doble y una que hace una suma. Entonces, básicamente la de suma es privada, pero la están mandando llamar en la función de doble. Entonces, cuando tú mandas llamar la función doble por fuera, va a ser la función de suma, pero solamente dentro de ese módulo. Entonces, vamos a pasarnos a la terminal para definir el ejemplo. Entonces, vamos a empezar con Jex de nuevo y vamos a definir un módulo, def module, que se llame private. Y bueno, vamos a definir una función que se llame doble, que reciba un argumento. Y vamos a hacer, aquí vamos a mandar llamar una función que se llame suma. Y la vamos a pasar a y a, ¿no? Entonces vamos a hacer que nos doble el número que le estamos ingresando. Y vamos a poner ent y vamos a hacer una función privada, def p, y vamos a poner
suma y vamos a poner A, B, va a recibir dos argumentos, su variedad va a ser de 2 y vamos a hacer un A más B. Entonces, si se fijan, creamos dos funciones. Una función la mandamos llamar con def, lo cual lo hace pública, y una función la mandamos llamar privada, lo cual nos hace que nada más sea accesible dentro del módulo. Lo que estamos haciendo aquí es, pues, si nosotros le ingresamos un número a la función doble, por ejemplo un 5, lo que esperamos es que no lo doble, o sea que nos regrese un 10. Por lo tanto, nosotros solamente mandamos llamar la función suma con ese mismo argumento, ¿no? Entonces le vamos a pasar un 5 aquí y un 5 acá. Entonces lo que estamos esperando es el doble del número. Entonces cuando nosotros mandamos llamar el módulo private.double, si nosotros le doble, si nosotros le ponemos, perdón, aquí me voy a equivocar, un 5, me va a regresar un 10 porque mandó llamar la suma. Pero si nosotros quisiéramos mandar llamar directamente la función suma y hacer un 5 y un 5 para que me regresara el 10, me va a mandar un error y me va a decir que la función es privada, ¿no? Puede ser que esté privada o que no esté definida. Esto quiere decir que no la hayamos creado. En este caso, pues sabemos nosotros que es privada y que solamente la podemos mandar llamar dentro del módulo. Entonces, para términos claros, ustedes solamente van a poder mandar llamar esta función privada o solamente la van a poder usar dentro de una función pública aquí en el módulo o dentro de otra función privada, siempre y cuando no la manden llamar por fuera del módulo, ¿no? Entonces, se pueden usar las privadas para solamente tenerlas dentro del mismo módulo, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente capítulo del curso de Elixir.